Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. En este comienzo de año 2026, un año ya en la plataforma de YouTube de este programa Geopolítica al Día, que prometía desde el principio muchísimas cosas y bueno, hemos cumplido. Eso lo hemos visto con los comentarios, con intercambio de ideas, intercambio de escenarios, de expectativas, de todo lo que ha sumado este programa en más o menos más de 100 videos que ya hemos montado en la plataforma. Con este programa que llevamos más de 35, 40 programas en 4 temporadas. Esta es parte de la temporada número 4. No habíamos iniciado producto de que estábamos aún en vacaciones, estábamos todavía de parón. Estamos aquí, bueno, disfrutando ya el final, a veces digo yo, para alegrarme un poco, el final del invierno europeo, que aunque no ha sido tan extremo como otros años, pues para un caribeño como yo, obviamente, cualquier frío es, es helada. Aunque vengo, bueno, de Mérida, soy merideño, pero bueno, este es otro tipo de frío. Con respecto al tema de hoy, bueno, en esta celebración, en este primer aniversario de nuestro programa, vamos a tratar de hablar, de hacer alguna conjetura, de hacer alguna conclusión, algunos comentarios acerca de lo que ha sucedido en estas últimas semanas de enero. Apenas el 3 habían extraído a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de Venezuela, y luego de ello en una especie de nube pasajera podrían decir mucho, los cambios se han visto en Venezuela, producto de la amenaza, producto de la obediencia, producto de la traición, como ustedes lo quieran llamar. De todo ha habido en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela mirandina, en la Venezuela paecista, el creador de la República de Venezuela, luego de 1830. De todo ha existido en estas últimas semanas en Venezuela. Hemos visto, gracias a redes sociales, por algunas plataformas, hemos visto por canales internacionales, cómo vuelve a ser Venezuela, cómo vuelve a estar Venezuela en el centro de la mediática mundial, cómo sigue vendiendo Venezuela a nivel internacional. Y que ello nos alegra muchísimo, porque la información dependiente o independiente en Venezuela no existe. Recuerden que cuando se entrelaza una dictadura moderna como la que había en Venezuela con patrones de facto o ejes de facto, como los llamamos aquí, o grupos de facto, como los llamamos aquí, como eran los militares, colectivos y todos estos grupos empresariales también que hicieron vida en Venezuela, pues la información estaba guiada por un solo grupo, estaba guiada por un solo proceso, estaba guiada por alguien que manejaba los hilos desde arriba, y solo teníamos una sola forma o una sola visión de la historia. Los que estábamos en contra de esa visión de la historia, pues simplemente éramos enemigos, declarados enemigos del proceso que se vivía en Venezuela, que dejó de ser bolivariano desde el principio, dejó de ser bolivariano, que dejó de ser chavista también desde la década del 2000 al 2010. Ya lo que se vivía en Venezuela era un neocapitalismo salvaje, donde un grupo muy pequeño, un grupo de poder político muy pequeño, se hizo de la economía, se hizo del empresariado, de lo comercial, se hizo incluso de la mediática nacional, y vendían una sola información como fidedigna. Ideológicamente hemos estado analizando estas últimas semanas cómo era la ideología venezolana, cómo ha sido la ideología venezolana estos últimos 26 años. Y parece ser que los ideólogos, esos que participaron al comienzo con Hugo Chávez, 1999-2005, que fueron los que crearon la Quinta República y que se creyeron de izquierda, realmente se creyeron de izquierda, pues al final de cuentas vimos que la ideología nunca, que el Partido Comunista de Venezuela siempre tuvo razón cuando no se profundizaba en ello. Ali Rodríguez Araque fue un crítico, fue el primer crítico de ello, así como lo fue Walter Martínez, fallecido hace pocos días, sobre la profundización ideológica que no hubo en Venezuela. Chávez no se va, con eso, decía Ali Rodríguez Araque, se mantuvo en el poder por mucho tiempo. El mismo Hugo Chávez, que a pesar de haber publicado muchísimos libros de izquierda, de haber invitado, de haberse gastado muchísimo dinero invitando
a personas de ideologías de izquierda viviendo como grandes capitalistas a Venezuela, pues nunca se profundizó, no lo profundizó el pueblo, no lo profundizó las universidades creadas incluso en chavismo o en esta época chavista, nunca se profundizó el tema ideológico. Y eso lo vimos en las primeras 48 horas luego del 3 de enero. Bastaron simples 4 o 5 bombazos y una amenaza estadounidense para que la encargada de Venezuela en este momento dijera que sí a absolutamente todo. Antes de ayer se firmó un nuevo tratado, un nuevo acuerdo, una nueva alianza petrolera en Venezuela. El Estado ya pierde parte de la participación que tenía fuertemente después del 2005 con Hugo Chávez, deja más abierta el escenario económico, comercial, financiero para manejar el petróleo, queda más abierto los recados mercantilistas para los extranjeros también, para las ganancias que pueda tener Venezuela a partir del petróleo. Hemos titulado esto en nuestro ensayo que ya ha sido presentado por estos mismos medios de comunicación desde hace varios días. Recordemos, lo tengo aquí a la mano, se está vendiendo bien, ya está en varias plataformas a nivel de aquí del continente europeo, está en Suiza, en Dinamarca, Francia, Italia, Portugal, aquí mismo en España se puede encontrar fácilmente, en las plataformas de Amazon está también, en muchísimas plataformas a nivel internacional también se va a encontrar dentro de poco. Luego de aprovecho para hacerle también la publicidad. Luego de ello ya fue aprobada la trilogía, después de cuál es el futuro del petróleo. Pronto ya se viene cuál es el futuro del agua. Y luego la trilogía termina con cuál es el futuro del sistema monetario mundial. Así que con ello vamos nosotros este 2026 encaminados a seguir publicando. El tema venezolano, estamos nosotros en esto, el tema petrolero como tal, que nos hemos tratado de especializar en el tema petrolero, comienza a tener otra visión internacional. Ya está Halliburton, ya está Kellogg ahí en Venezuela esperando ahí como aves de rapiña qué van a hacer ahora con la riqueza petrolera. Recordemos que la gran masa de petróleo que queda en Venezuela o que hay en Venezuela en la mayoría es extrapesada, por lo tanto se necesitan mecanismos químicos, mecanismos tecnológicos y científicos para poder extraerlo de mejor forma o con mayor efectividad o agilidad también, o eficiencia o eficacia, como lo quieran ustedes llamar. Hemos titulado el programa de hoy como Trump, Davos, Venezuela y Groenlandia. Son temas claves porque la narrativa trumpista o trumpista, como ustedes lo quieran llamar, desde hace un año viene moldeando este programa, y no solamente esto, sino viene moldeando a nivel internacional la economía mundial. El día de ayer y el día jueves fueron claves, la economía mundial cambió, observamos, por eso tratamos de estudiar a fondo y muy rápidamente estamos estudiando cuál es el futuro del sistema monetario mundial, porque con los precios ascendentes en elevador del oro, que cotizó a más de 5.600, escúchese bien, $5.600 la onza cuando comenzó este programa, que dábamos datos económicos también, hablábamos de los precios del oro en $2.800 la onza, ayer cotizó en 5.600, estamos hablando que ha subido más o menos aproximadamente, casi pegaba los $3.000 en un año. Solamente en enero marca récord enero como el mes donde más ha subido el petróleo en la historia. El mes de enero subió aproximadamente $800 en todo el mes. Los precios del oro se comió casi lo que hizo en 9 meses del año 2025 en un solo mes, pero lo más relevante de esto es que cayó de una forma abrupta. Obvio, entienden los traders, los que estudian el trading, qué hay detrás de todo este tema, de la bolsa, de todo este tema de la bolsa de Asia, Shanghái, Singapur, Tokio, de la bolsa en New York, en Londres. ¿Qué hay detrás de todo ello? Si hay manipulación, quiénes realmente gobiernan la bolsa, qué realmente es el trading. Van a entender que también esta caída representa o responde también o es la consecuencia principal de la caída del dólar como moneda oficial. No digo la caída porque va a desaparecer, sino que el valor
real del dólar pues ha disminuido muchísimo, y con ello también los bonos del tesoro comenzaron luego del primer trimestre del año 2025, una vez tomado el gobierno Donald Trump, a descender eufóricamente, diríamos así, a descender los precios del dólar. Por supuesto que un dólar muy bajo, un dólar muy débil, hace aumentar rápidamente los activos refugios, tales como el oro, la plata, que tuvo una caída impresionante. Se cuentan más de 705 mil millones de dólares de pérdida solamente con la caída de ayer, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Cotizando ayer el mercado en 4.600, una caída de 980 pips, de 980 dólares la caída solamente ayer en la tarde de los precios del oro. Eso por supuesto que impacta a nivel internacional a los compradores, a los tenedores de bonos, impacta directamente a los bancos centrales, impactan a los tenedores de activos refugio, impacta también a las criptoactivos, al Bitcoin directamente, al Ethereum directamente, que están de capa caída, pero que con este bajón del oro se piensa que va a seguir bajando entre febrero y marzo al menos un 5% más. El Bitcoin y las otras criptomonedas pueden empezar a ascender. Recordemos que esto es por temporada, y la temporada de la inversión que hay en este momento, la gran demanda, va a comenzar pronto. Hay muy buena oferta en este momento de las criptos. Por supuesto, la demanda ha caído un poco, porque bueno, la realidad es la confianza que se le puede tener a un activo como el oro, que es algo palpable que existe y que por supuesto ha dominado la historia mundial. Y también pues en cuanto al tema del Bitcoin, que muchos no lo conocen, que no tienen la confianza, y que por supuesto la parte digital o la economía digital va en ascenso, buscando en ese nuevo orden mundial que hemos repetido miles de veces en este programa, pues hacerse del poder. Estamos entonces, bueno, ¿por qué hablar de esto? Nos preguntamos nosotros en la introducción. Hoy abrimos con una pregunta clave: ¿qué significa realmente Davos, Venezuela y Groenlandia en el tablero geopolítico mundial? Se busca un nuevo Davos según los especialistas de geopolítica. Se está buscando implementar este foro de Davos en América Latina. Están buscando, se habla de Lima, se habla de Ciudad de Panamá, se habla de Sao Paulo en Brasil, de cómo empezar a arrimar un poco o cambiar los ejes de poder desde Davos hacia América Latina. Venezuela, que se ha convertido en el pan de piquito de todo el mundo ahorita en lo que va del mes de enero. Y por supuesto Groenlandia, con las amenazas imperialistas de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Obviamente las riquezas que tiene Groenlandia, que le pertenece a Dinamarca. Ya esto se sale del espectro nacional, es un problema internacional, es un problema que Europa también ha asumido como suyo, como propio, puesto que cuando se tocan esos puntos geopolíticos de interés, pues todos van a tratar de responder aquí. En el año 2026 la crisis geopolítica no es un tema distante, sino la suma de decisiones estratégicas. Así es, cuando hay decisiones estratégicas todos van a ganar, o algunos van a ganar y muchísimos van a perder. Que conectan recursos naturales. Recordemos, recursos naturales es la clave geopolítica por excelencia. Después de los recursos militares tenemos el poder militar y los conflictos de narrativa entre las potencias. Esas narrativas que son llevadas, ya conocemos, por las armas de guerra llamadas redes sociales y medios de comunicación masivos también. El Foro Económico Mundial de Davos ha dejado de ser un simple espacio de debate económico para convertirse en una pasarela donde las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos bajo Trump, proyectan estrategias de poder. El foro de Davos y la narrativa trumpista la estuvimos analizando en 2 semanas consecutivas, porque bueno, nos parece ya no es un chiste, ojo, y que lo digan los chavistas, que lo diga Venezuela, que pensaban que era juego y que era un chiste, que venía el lobo, y no era el lobo, era un lobo disfrazado de Donald Trump y de Marco Rubio, y extrajeron de la forma, para algunos más fácil, para otros de forma incluso traidora. Lo cierto es que durante muchos años, muchos episodios hemos visto, no sé si hablar ya del chavismo, ¿no? Siento que el chavismo, aunque no muere, por supuesto, porque las ideologías no mueren tan rápido, siento que está en su punto más bajo, en un punto donde, lo decía yo al principio, ideológicamente no tiene cómo combatir esto.
tuvo muchísimo dinero, tiene muchísimo dinero para combatir. Recuerden que han hecho un estado empresarial dentro de Venezuela donde son dueños de todo, y eso se está acabando. Si vemos las últimas decisiones de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, porque es un par, son los hermanos que presiden Venezuela en este momento, lo del helicoide y la amnistía nacional de la que se habla, pues puede ser bastante positiva para el país, puede ser incluso bastante positiva para sus vidas, porque bueno, están manchados de corrupción también, todos están manchados de corrupción dentro de Venezuela, tanto de un bando como de otro. Recordemos que aquí uno de los objetivos claros desde que comenzamos este programa es tratar de ser objetivo, no es que lo seamos, tratamos siempre de ser objetivos. En el encuentro número 56 del Foro Económico Mundial en Davos, que fue del 19 al 23 de enero del 2026, se llevó a cabo bajo un contexto de tensiones globales profundas. Insiste con las crisis de Ucrania, Rusia, una guerra que lleva para los 4 años ahorita en febrero. Ya estamos a días de que se cumplan los 4 años. Creo que es una guerra que ya está más que acabada, y digo mediáticamente acabada. No vendió más que el primer año la guerra. El Donbass es lo que queda ahora por la lucha. Después de la crisis de Ucrania, recordemos que las reconfiguraciones en Medio Oriente, Israel Israel e Irán, allí con su búsqueda de no de expandir por parte de Irán, sino de la defensa, lo que ha ocurrido en Irán también a nivel interno, las revoluciones que han habido a nivel interno, que son revoluciones al fin y al cabo simbólicas, religiosas, y que eso pues van a desestructurar un estado como tal, ¿no? Y por supuesto Israel con nuevos objetivos para el año 2026. Siria también ocurrió ya a finales de año, principios del 2026, que hubo ciertas amenazas allí nuevamente de grupos de poder. Y los efectos prolongados de las intervenciones recientes en Venezuela y otras regiones. El lema oficial hablaba de diálogo, habló de paz Donald Trump ese día. Incluso está bíblico, hay muchas religiones que están colocando a Donald Trump como el anticristo, puesto que está hablando muchísimo de paz, y las señales empiezan a llegar según lo que dicen, ¿no? Pero el centro de atención fue el discurso de Donald Trump y sus implicaciones geopolíticas. Siempre va a ser la narrativa de Donald Trump, siempre va a confrontar, ¿sí? Los que él cree que son enemigos siempre los va a ir a confrontar, porque bueno, es así. Trabaja para un grupo que así dice que sea, trabaja para un grupo que no les interesa o que no le interesó tener más en el poder a hombres como Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo. Ya no interesaba tenerlo en el poder, necesitaban dar paso acelerado a la revolución petrolera que podría haber en Venezuela en los próximos meses. La revolución económica que puede haber en Venezuela, la revolución económica que puede haber, económica tecnológica en Venezuela en los próximos meses, puesto que bueno, todo está sobre la mesa. Nunca fue, sigo insistiendo, y el que me quiera aquí comentar o apoyar o no apoyar la idea, no tiene fortaleza discursiva, narrativa el chavismo en este momento en Venezuela. Vean Venezolana de Televisión, BTV, como bueno, simplemente fueron títeres los periodistas de allí para leer en un teleprompter los que le colocaban, y ahora aplauden la intervención de Donald Trump y lo que dicen ellos, que por fin han puesto relaciones binacionales con Estados Unidos. La embajada estadounidense ya casi activa en Venezuela. American Airlines y varios de los vuelos de agencias estadounidenses van a llegar nuevamente a Venezuela. ¿Cuánto les duró? Insisto, 4 bombazos y 48 horas para que se acabara, para que se cayera como piezas de dominó una narrativa. No solo hablo de eso, para que se cayera la narrativa. No estoy hablando de la caída del chavismo, no estoy hablando de la caída del gobierno, porque todavía están gobernando Venezuela, solo que ahora parecen que hay un gobierno también paralelo, dirigido desde el norte. Juegan con eso. Hay que verle el pulso geopolítico a esto. Cuando comenzó el envío de tropas al Caribe, pudimos nosotros hacer varios programas con ellos. Era pisar fuerte en América Latina, era pisar fuerte en el Caribe, y por supuesto tener a la joya de la corona, que es Venezuela, cayendo Venezuela, o cayendo, no cayendo Venezuela, porque Venezuela es el país, cayendo los que gobernaban Venezuela, pues por supuesto que esa izquierda, tanto la marea roja del año
99-2000, de esa primera década, y luego los gobiernos de izquierdas que han tenido los diferentes países de América Latina, pues obviamente iban a comenzar a caer. Estos son designios de dos grupos, como siempre lo estamos diciendo, el nuevo orden mundial, la mundialización, los dos grupos moviendo todas sus piezas. En su intervención, Trump centralizó su discurso en temas de poder y seguridad, atacó a Europa por lo que definió como falta de compromiso a la OTAN y vinculó su intervención en Venezuela a un nuevo esquema económico que supuestamente beneficiaría a Caracas. Trump sostuvo que Venezuela hará más dinero en 6 meses que en 20 años, según él, gracias a acuerdos energéticos con Estados Unidos. Pronóstico que analistas independientes califican como una exageración, dado el deterioro crónico de la infraestructura petrolera venezolana, que es claro, ¿no? El daño a la infraestructura venezolana por parte de los que gobernaron en los últimos 26 años es claro, eso lo sabe todo el mundo. En el ensayo, en todas las investigaciones que se han hecho, que han hecho centros de estudio, que han hecho las universidades en los últimos años, hemos visto cómo pasamos de producir con Hugo Chávez máximos 2.7 millones de barriles a apenas 500.000 en el año 2016. No sigo más porque, bueno, sabemos que los culpables para el chavismo fueron las sanciones, el bloqueo, y la culpa la tuvo el otro. Y por supuesto para los otros, pues, cuando empezaron las expropiaciones ya en el año 2005 y empezó la expulsión de las grandes cadenas, cuando empezó la expulsión de las principales petroleras que estuvieron en Venezuela por más de 80 años, pues produjo el quiebre casi total de nuestra industria petrolera, que por muchísimos años mantuvo entre el 90 y 95% los recursos anuales del país. Pero más allá del dato, lo significativo es la narrativa que intenta imponer Donald Trump, ¿no? Estados Unidos como árbitro del orden internacional, lo podríamos citar así, el uso de la cooperación económica como instrumento de legitimación política, la reconfiguración del status quo mediante acuerdos que mezclan intervención militar, política externa y economía. Tensiones con aliados, por supuesto que sí. Recuerden que va a confrontar. Trump siempre va a ir a confrontar en la narrativa, en el discurso, porque así es su discurso, y eso lo está colocando desde el 20 de enero del año 2025, cuando llegó por segunda vez a la Casa Blanca. En Davos también se evidenciaron tensiones entre Estados Unidos y aliados europeos, por ejemplo con el presidente Emmanuel Macron. Criticó duramente su estrategia comercial y la relación comercial entre potencias y desarrollo. Estamos viendo, hasta hace poco se va a firmar la Unión Europea con la India, un gran acuerdo comercial, financiero, económico que va a beneficiar a ambas partes. Recordemos que en esa mesa de poderes de 4 patas, ya la cuarta pata débil, sí hay que decirlo, ya la está tomando la India, que pertenece ya a las principales, ya no 7, sino las principales 5 economías del mundo. Los que gobiernan el mundo saben para dónde van esto. Ellos tienen ya ambiciones especiales en este año 2026. Directamente vamos con México, van directamente con México, van directamente a Brasil y van directamente con Colombia. Esas son las claves del año 2026. Por supuesto, mejorar Venezuela, porque al mejorar Venezuela, pues mejoran algunas cosas. Hay por ahí algunos que han descrito como la regularización masiva que está proponiendo Pedro Sánchez aquí en España es para tratar también, bueno, de que muchos de los venezolanos, que fue una migración formada también, es una migración formada, se queden aquí, no vuelvan a Venezuela. Va a ser difícil en una Venezuela distinta. Recordemos que hay países que son competitivos por naturaleza y Venezuela solamente con los recursos que contiene, nada más con oro y petróleo que contiene y el montón de cosas que tiene, que también lo hicimos en un programa, agua dulce, diamantes y otro tipo de minerales, pues es más competitiva en Venezuela que otro país del mundo, incluso aquellos que son aliados naturales de los Estados Unidos de Norteamérica. Podría ser el gran aliado del año 2026-2030 Venezuela de los Estados Unidos. Podría ser Venezuela el faro necesario de los Estados Unidos, que no ha sido Ecuador, que no pudo ser, que no está siendo Argentina en este último año con Javier Milei, que no es El Salvador de Nayib Bukele. Podría convertirse Venezuela en el faro necesario, clave, sustentable de la economía y sustentable de la política estadounidense para América Latina.
Argentina, ¿sí? Es una pregunta que estamos haciendo, pero también podría ser una afirmación. Este choque no es anecdótico, el de Emmanuel Macron, Francia, contra Donald Trump, implica una fractura interna en el seno del sistema occidental, donde la relación bilateral Estados Unidos-Europa es cada vez más competitiva y menos cooperativa. Uno de los temas claves que siempre vamos a tocar en este programa habla sobre Venezuela, reforma petrolera y cambios políticos. Hay un escenario post-intervención, porque bueno, ya van varios días, ¿no? Ya hoy por día se están cumpliendo 4 semanas. Algunos lo llaman secuestro, otros lo llaman extracción. Yo lo llamo justicia, ¿no? Se hizo justicia. En Venezuela, lamentablemente, la forma, lo dijimos en el programa del 4 de enero, la forma, no, a ningún país puede celebrar que le caigan las bombas, por supuesto, ¿no? Pero era eso, algo necesario. Nos preguntamos, vamos a dejárselo al público. ¿Era necesario eso o habían otras formas de negociar? Porque muchas negociaciones, según lo que dice, se les puso en la mesa a Nicolás Maduro luego del 28 de julio del año 2024, así como muchas son las propuestas que se colocaron también a los otros, a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López y a los demás, a los demás que conforman la cúpula del gobierno venezolano o del desgobierno venezolano, porque realmente no gobiernan, ellos gobiernan para ellos y para su gente. La represión continúa en Venezuela. Estamos viendo lo que pasó con el canal Venevisión, que fue sacado del TDA, en la televisión digital abierta desde el día miércoles, jueves. Hay denuncias claras. Sigue habiendo sectores todavía radicales, sigue habiendo sectores que manejan estos llamados colectivos violentos, que todavía están actuando en contra de lo que ya es palpable, de lo que ya es para todos algo público, algo notorio, algo comunicacional, como es que, bueno, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez están siguiendo patrones o están siguiendo órdenes de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que decirlo así, esto no se puede callar, no lo podemos pintar, no lo podemos maquillar, está siendo así. Obviamente, para bien, siempre lo vamos a repetir en este programa, la nación venezolana está por encima de todo. Donde se fracasó cuando se pensó que eso que llamaron revolución bolivariana o la revolución del siglo XXI o el socialismo del siglo XXI iba a estar por encima de Venezuela. Ahí se fracasaron. ¿Por qué? Bueno, porque eso no puede existir. Por encima de la nación, por encima del país, de la república, no hay nada. Bueno, Dios, por supuesto, es lo único. Dios y la patria, como dicen el lema de cualquier país del mundo. Ninguna revolución está por encima de un país y por encima de un pueblo. Perdió por los venezolanos. ¿Qué han perdido los venezolanos? Hay que decirlo desde el día 3 de enero, el miedo. ¿Qué han perdido las televisoras? El miedo. Venevisión perdió el miedo. Tenía 10 años, escuchen bien, 10 años sin pasar ninguna noticia acerca de María Corina Machado. La pasó y obviamente las consecuencias fueron inmediatas. Quizás si hubiese estado Nicolás Maduro en el poder y sucede esto, ya estuviese cerrada o bloqueada toda la capacidad que tiene Venevisión de pasar algunos de sus programas, ¿no? Toda la cobertura, toda la transmisión hubiese sido cerrada fácilmente, porque es la costumbre típica de un león herido, y el león está muy herido en este momento, así que va a ser más agresivo en estos últimos días o estos últimos meses. La valentía que había dentro de las Fuerzas Armadas, la valentía que había en los discursos de algunos hombres ha sido calmada. Recuerden, un bombazo psicológicamente tumba a cualquier país, y más a un país como Venezuela, que es un país que ha siempre protagonizado la paz, que no ha luchado y seguirá sin luchar todavía una guerra civil, una guerra de guerrillas como la que fue todo el siglo XIX, desde principios del siglo XX, 1901-1902. En el 2026 se consolidó un giro dramático en Venezuela. La administración interina firmó una reforma petrolera que elimina el monopolio de PDVSA y abre el sector a capital privado internacional. Esto es clave. Este cambio marca una ruptura histórica con la política de nacionalización petrolera que caracterizó más de 2 décadas de la revolución bolivariana. ¿Qué significa esto realmente? ¿No? Porque esto es clave. Esto es clave. Una de las industrias más potentes del siglo XX y principios del siglo XXI fue PDVSA. PDVSA hasta el año 2010 estaba compitiendo con las principales empresas latinoamericanas.
Todavía en el año 2010, 2012, Venezuela tenía miles de millones dentro de sus reservas. Eso que del 2012 hasta la actualidad ha pasado otros escenarios. Aunque Trump y sus aliados presentan esta reforma como un paso hacia la recuperación económica, esta narrativa oculta varios factores estructurales que aquí los vamos a decir. 1. La industria petrolera venezolana está devastada por años de mala gestión, sanciones y falta de inversión. Esto es clave. 2. El desafío de reconstrucción es cuantitativamente enorme, requiere decenas de miles de millones de inversión y una década o más de trabajo, según analistas independientes. 3. La entrada de empresas extranjeras plantea riesgos de captura de rentas por actores externos, reduciendo el control del Estado venezolano sobre su principal activo económico. ¿Cuál es la dimensión política de esta decisión? Este proceso no ocurre en un vacío político. Tras la captura de Nicolás Maduro, en lo que medios internacionales han descrito como una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y lidera el nuevo marco político en alianza con fuerzas externas. Hemos visto también la caída de varias de las figuras de Nicolás Maduro. Hemos visto a Freddy Ñáñez, por supuesto, salir de los medios de comunicación y que entró Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo formado aquí en Europa, y por supuesto que se piensa podría tener una visión más amplia del espectro comunicacional, donde todos podemos ser parte de una visión de país, porque se cercenó en la visión país que había o las diferentes visiones de país que había, y por lo tanto pues encontró esto, ¿no? Un hombre que había sido denunciado por el mismo Walter Martínez, que murió el 22 de enero, si no me equivoco. Había sido denunciado no solamente Ñáñez, sino quienes estaban alrededor. Ha ido sacando poco a poco Delcy Rodríguez a esas figuras que estorbaban un poco para que su gestión llegase a lo que ha llegado, que en menos de 26, 27 días pues los resultados sean otros y Venezuela haya pasado de tener de estar muy pero muy abajo en los medios de comunicación, de rachas negativas, a estar muy bien cotizado en este momento según algunos medios. Recordemos también que Donald Trump es enemigo de algunos medios de comunicación masivos. Vanguard, por ejemplo, es enemigo de financiadoras que son los dueños de los medios de comunicación, y por supuesto hay factores o hay formas que niegan parte de su retórica dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo con ello. La dinámica de este gobierno no solo reconfigura el poder interno en Venezuela, también redefine el rol de Washington en la política venezolana, con consecuencias profundas para la legitimidad democrática y la estabilidad regional. ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Recordemos, muchos están hablando de la transición y quieren la transición. Para llevar la transición, obviamente, son muchos grupos los que tienen que participar, son varios grupos los protagonistas, y todos deberían estar alineados en una sola visión, que la visión sea el desarrollo político y económico en Venezuela, a la margen de todo lo que hay allí. El chavismo como revolución, como movimiento, como ustedes lo quieran llamar, tiene que salir, por supuesto, de la política venezolana en este momento. Es clave sacar, pero esa oposición cochina venezolana también tiene que estar a la margen de ese factor que es la política con P mayúscula de engrandecer un país. Estamos en la evolución, tenemos que desarrollar el país, y lamentablemente para algunos, recordemos que el único sistema que funciona es el capitalismo. El único ganador de todo es el capitalismo. Y digo lamentable porque muchos somos los que hemos también hecho muchas críticas en contra de un sistema como el capitalista. Las seguiremos haciendo, por supuesto, pero el capitalismo siempre logra salirse con la suya, siempre logra innovar y por supuesto siempre se convierte en ese híbrido. Cuando está a punto de caer, se crea algo nuevo, y eso pasó en Venezuela. Si el capitalismo no hubiese sido tan duro, los oligarcas chavistas del 2000 hacia adelante no se hubiesen enriquecido como lo hicieron en estos últimos años, y por supuesto otra historia hubiese sido, otro gallo era el que cantaría. No será el gallo Pinto el que cante, es otro gallo el que canta, por supuesto, en este momento. Es el gallo Trump, como lo dicen ahora, ¿no?
Vamos a dejar un poco el tema de Venezuela, que es muy amplio. Yo lo he tratado para tocar los temas de Venezuela en este momento hay que tratarlos con pinzas, porque de una u otra forma comienza la narrativa a cambiar. Ahora empiezan a salir culpables. El mismo Jorge Rodríguez en estos días dijo que habían rojitos que estaban robando petróleo, PDVSA, que estaban robando PDVSA desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tardó un poco en darse cuenta el hombre. Pero lo dijo porque tienen una narrativa distinta, tienen una forma distinta quizá de ver también a Venezuela, que querrán ser parte del cambio, querrán ser parte de la nueva revolución que viene, o simplemente están buscando salvarse porque saben que también van a ser condenados. Si no son condenados por los medios internacionales, si no son condenados por jueces internacionales, van a ser condenados por el pueblo venezolano, tarde o temprano. El pueblo ya perdió lo que perdió, por ejemplo, Venevisión, perdió el miedo. Y el venezolano, cuando pierde el miedo, pasa lo que pasó el 23 de enero del 58. El miedo, recuerden, las dictaduras tratan de controlar con miedo. Y el miedo a muchos ya se les ha acabado. Vamos con el cuarto punto para finalizar el programa de hoy, que es Groenlandia, minerales, geopolítica y disputa geoestratégica. ¿Por qué Groenlandia? Se preguntan muchos, ¿no? ¿Dónde queda? Me ha preguntado a mí en el mapa, ¿dónde queda Groenlandia? Trump también usó Davos para hablar de Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, como pieza clave de la competencia por recursos estratégicos. Y si le interesa Groenlandia a Estados Unidos, también le va a interesar a China y también le va a interesar a Rusia. Y por supuesto a la India, y por supuesto a Japón y a Alemania, que son unas muy grandes potencias y las otras potencias o minipotencias. Aunque su discurso estuvo plagado de errores y exageraciones geográficas, incluso confundiendo Groenlandia con Islandia, lo vimos, el mensaje fue claro para muchos. Estados Unidos considera Groenlandia un punto central de su estrategia de poder en el Ártico, porque ya son zonas de poder, ya no necesito un país, sino necesito una gran zona de poder. Vayan al mapa, busquen Groenlandia. Hay una fase necesaria que van a descongelar para que el tránsito marítimo vaya a ser mucho más fácil en el norte del mundo. Recursos estratégicos bajo el hielo. ¿Qué hay en Groenlandia? Groenlandia tiene enormes depósitos de minerales críticos para tecnología avanzada y defensa. Tiene, por ejemplo, tierras raras, litio en muy grandes cantidades, cobalto, paladio, tungsteno y otros elementos esenciales para semiconductores, baterías y sistemas militares. Para Estados Unidos, asegurar acceso a estos recursos es fundamental para 1. Reducir dependencia de China en cadenas de suministros críticos. China entra al mercado ya ahorita el 5 de febrero cuando comience su año. China, recuerden, año 2025 el mayor comprador de petróleo, el mayor comprador de oro fue China, y en el 2026 va a seguir, y en el 2027, 28, 29, 30, hasta que no sea solamente de petróleo y oro, sino que se adueñe de todas tierras raras, tierras fértiles, agua dulce y demás. Mantener superioridad tecnológica en sectores clave como inteligencia artificial o armamento avanzado, la guerra de inteligencia artificial. Por allí vamos a hablar la próxima semana de la hidropolítica. ¿Qué es la hidropolítica? Eso va a estar muy interesante. 4. Garantizar rutas marítimas y posiciones geoestratégicas en el Ártico. Por yo digo, el deshielo de una parte de Groenlandia es clave para asegurar o garantizar una ruta marítima que puede cambiar el orden del mundo. Competencia geopolítica en el Ártico. Vamos a reflejar un poco allí. Este enfoque refleja una estrategia más amplia. El Ártico ya no es un espacio remoto, sino un centro de competencia geopolítica intensa entre potencias, especialmente Estados Unidos, Rusia y China, lo estamos repitiendo, cada uno con intereses económicos, militares y ahora de inteligencia artificial. Por eso necesitan todos estos minerales para hacer los semiconductores. Esto reconfigura alianzas tradicionales como la OTAN, por ejemplo, y obligará a redefinir políticas de seguridad que antes se basaban en antiguas amenazas, como el equilibrio nuclear, hacia nuevos marcos de recursos, rutas marítimas y soberanía territorial. Para concluir, nos hacemos una pregunta: ¿una era de transición o una era de reconfiguración? ¿Se está reconfigurando el mundo o el mundo está pasando de ser gobernado por un bloque y entrando otro bloque de poder? ¿O realmente hay una reconfiguración geográfica, hay una reconfiguración geopolítica? Porque el Ártico, aunque siempre ha estado en boga desde el punto de vista geopolítico para las potencias, siempre ha sido anhelado para las potencias,
no había sido tan interesante, por ejemplo, como hablar de una zona como el Caribe, o una zona como Medio Oriente, o una zona como América Latina, o una zona como Asia Pacífico, ¿no? Aquí está pasando algo y eso lo vamos a ir viendo día tras día. La guerra en la actualidad, que ya comenzó hace mucho rato, la guerra es tecnológica, la guerra es de hackeo, la guerra es de ciencia, la guerra es de inteligencia artificial, la guerra es geopolítica para ver quién controla los recursos necesarios del mundo, los recursos estratégicos. Ojo, nosotros nunca hemos negado que lo que Donald Trump en Venezuela, a partir de lo que hizo el 3 de enero, que era necesario ya dar un cambio en Venezuela, porque si no íbamos a terminar 15, 20 millones de personas en 5 años fuera de nuestro país, y eso pues es un mal también para otros países, un bien para muchos países por la mano de obra, pero también es un mal porque la xenofobia fue en muchos países fuerte para los venezolanos. Pero en esta reconfiguración geopolítica, Venezuela juega un papel importantísimo. Quien controle los recursos controlará el mundo. Y son 5 grandes potencias del mundo las que tienen las mayores reservas de petróleo del mundo, estando Venezuela en primer lugar, así como es el oro, así como es el agua dulce también, que son minerales estratégicos, ¿ok? Así que esto es clave. Estamos en una era clave, en una era de reconfiguración. El mundo no va a ser el mismo luego del 2028. Mediados del año 2027 ya se van a comenzar a ver algunos cambios clave estructurales. Mediados del 2028, 2029, 30, hasta más o menos el año 2049. Al juntar estos 3 hilos, Davos, Venezuela y Groenlandia, vemos un solo patrón. Un patrón que es narrativa pura. Y esa narrativa es la narrativa que hizo Donald Trump en el foro de Davos. Un foro que parece ya caducado, parece ya de los viejos tiempos. Parece ya que hay otros como Bilderberg, por ejemplo, que tienen mucho más poder que el foro de Davos. Solo que recordemos, el mundo sigue dividiéndose, lo venimos repitiendo desde hace un año. Es algo que no termina de nacer, es otra cosa que no termina de morir. Es algo que está allí en intermedio. Y ese intermedio ha tenido más fracasos que éxitos. Por ello, insisto, como lo dije hace rato, el sistema capitalista, que siempre es un híbrido, que siempre está en constante reproducción, que siempre está en constante innovación, porque innova el mundo. Los seres humanos somos un dato, un número, y ese número, ese dato, le sirve también a un patrón como el capitalismo, bueno, para seguirnos vendiendo bufandas para el frío, o suéteres de diferentes colores para el frío, injertos de cabello al que necesita. Yo, como no lo necesito, pues chistecito ahí para terminar. Así que bueno, me despido. Que la pasen muy bien. Nos vemos de hoy en 8 días. Iniciamos el año 2026 con muchísimas noticias. Año del caballo. Este año va a estar desbocado. Va a ser un año fuerte. Escuchen de América Latina, México, Colombia y Brasil. Van por ello. Van por La Habana. Van a tomar Cuba también. Van por Groenlandia. Que van por el Golfo de México. Que eso no se nos escape. Que eso no se nos escape de vista por estar pendiente de otras cosas. Así que bueno, me despido. Hasta luego. Cuídense.